Abuela, tú que conoces el mundo, dime, ¿cómo puedo protegerme del peligro? Mi niña, qué pregunta difícil de responder. Pero te diré de lo que tienes que protegerte. De un mal consejo. Escucha, niña, hoy te contaré una historia sobre cómo debemos observar, más que obedecer, los mandatos familiares. Este es el cuento de Caperucita Roja. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita. Una vez le regaló una pequeña caperuza roja que le quedaba tan bien que nunca quería usar otra cosa. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita que está enfermita y débil. Vete ahora temprano, camina tranquila y con cuidado. No te apartes del sendero». Y no más había entrado Caperucita en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. No sabía que esa criatura pudiera hacerle algún daño y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita Roja», dijo el lobo. Le preguntó a dónde iba, y la niña le proporcionó toda la información que deseaba. Caperucita se salió del camino y se fue a cortar flores. Cuando cortaba una, veía otra más bonita. Sin darse cuenta, se fue adentrando en el bosque. «Awin, detente aquí». A simple vista, una madre envía a su hija a un lugar peligroso como el bosque, donde había toda clase de alimañas y bestias. Nos preguntamos, ¿no sabía o era cruel? La verdad es que a la madre también la han enviado sola al bosque, y este cuento, mi niña, habla de un aprendizaje que infunde miedo y no enseñanza. La advertencia es una capa roja, pero ¿cuánto poder tiene si se basa solo en el temor? Muchos consideran al lobo, hija, como el hombre o la persona de poder que busca aprovecharse de una inocente ingenua. Pero, ¿qué supones que puede revelarnos el regalo de la abuela? Tanto el título como el nombre de la niña pone énfasis en el color rojo de la caperuza. Roja es la sangre, el fuego, el calor y el poder real. Aparece en señales de peligro. El rojo oscuro es el color de la iniciación espiritual y el brillante del romance, la pasión y la juventud. Aquí, el rojo es el color que simboliza una sexualidad no madura. Y se nos revela que el peligro de Caperucita no es solo el lobo, sino su propia ingenuidad ante quien detenta un poder abusivo. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y tocó a la puerta de la casa de la abuelita. «¿Quién es?», preguntó la abuelita. «Caperucita Roja, traigo pastel y vino. Ábreme, por favor». El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más, de un bocado se la tragó. Enseguida se puso su ropa, se colocó un gorro y se metió en la cama. Cuando Caperucita llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma: «Oh Dios, qué incómoda me siento hoy». Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña. «Oh, abuelita», dijo, «¿qué orejas tan grandes que tienes?» «Es para oírte mejor, mi niña», fue la respuesta. «Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?» «Son para verte mejor, querida». «Pero abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes?» «Para abrazarte mejor». «¿Y qué boca tan grande que tienes?» «Para comerte mejor». Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto, el lobo salió de la cama y se tragó también a Caperucita Roja. Caperucita, en el paso de niña a doncella, quiere explorarlo todo, y el diálogo con el lobo nos menciona los 5 sentidos, pero a la vez nos presenta un miedo ancestral, Awin, el miedo a ser devorado como aparece en el mito del dios griego Cronos, comiéndose a sus hijos. Miedo a la violencia explícita en todas sus formas, principalmente a ir a la boca del lobo, a la violación sexual. Y nota esto: abuela y nieta son comidas. El lobo devoró el mandato de la abuela y la inmadurez de la nieta. Ninguna de las dos pudo hacer frente al peligro, al seductor, al poder. En una versión antigua, el relato terminaba con las 2 mujeres sin vida,
sin salvación ni rescate, lo que hacía más imperioso una solución aleccionadora en positivo. En el cuento no termina ahí. Ellas son salvadas por la intervención externa del cazador y además por la experiencia de estar dentro del estómago del lobo que las mantiene aún vivas. Entonces decidió hacer una siesta y una vez dormido empezó a roncar. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento escuchó los fuertes ronquidos y pensó: ¿cómo ronca esa viejita? Ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo. Ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que podría haberse devorado a la viejita y que aún podría ser salvada. En su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo. En cuanto había hecho 2 cortes, vio brillar una gorrita roja. Entonces hizo 2 cortes más y la pequeña Caperucita Roja salió, gritando: «¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está ahí dentro del lobo!». Y enseguida salió también la abuelita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Cuando despertó quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. La prueba superadora de Caperucita es haber estado en el estómago del lobo y actuar. El embarazo simbólico del lobo mostrará que este es estéril por la presencia de las piedras. Como el relato de Jonás bíblico, engullido por una ballena, tras estar protegidas en la oscuridad interna del lobo, ambas vuelven a nacer con otra conciencia. Tiene que ser Caperucita la que planee espontáneamente qué hacer con el lobo si quiere estar a salvo de ahora en adelante. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: «Mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer». Hija mía, el cuento expresa una enseñanza. Por mucho tiempo, la salvación se ha puesto en un factor externo, el cazador o la advertencia de seguir un camino que es el correcto. Pero tú tienes que integrar tu lobo, no para ser devorada, sino para ser astuta. Lo salvaje otorga un conocimiento que debe encarnarse también. La protección no viene de la obediencia ciega, sino del poder del discernimiento, de preguntar, de decidir, de actuar con astucia, que evidencia una madurez para vivir en el mundo. Gracias, abuela, de ahora en más. Abrazaré la astucia y el arrojo de mi lado salvaje. Ya no seré presa sino heroína de mi bosque. Sé precavida, sí, pero nunca la presa. Así que, si me preguntas cómo protegerte del peligro, yo te respondo: Awin, integra y discierne más allá de mis consejos, porque yo también tengo mis propios mandatos no observados. Quítate la capucha de la inocencia ingenua y no seas alimento para nadie. Y como en todo cuento, ella fue feliz corriendo con los lobos.